Buen día, estamos con el profesor Pedro Franque de la Universidad Católica, con quien queremos dialogar brevemente sobre la coyuntura económica y la coyuntura política, ¿no? Han habido cambios en las estimaciones de crecimiento de la economía. El Fondo Monetario y otros organismos están planteando, ajustando hacia abajo las metas de crecimiento para la región, y hemos tenido anuncios en un paquete de decretos legislativos de orden tributario y otras medidas anunciadas por el ministro de Economía, que insisten en que vamos a alcanzar esa tasa del 4%, ¿no? La inflación está baja, pero la presión tributaria es de las más bajas en los últimos años. Tenemos un problema también con que se mantiene la meta, y tú has escrito sobre eso, igual la misma preocupación que tiene Oscar Dancourt de reducir la meta de déficit fiscal. Entonces, en una coyuntura como la actual, donde ya este escenario internacional no es el de antes y se revierte también la primaverita que hubo, prácticamente van a dar un ajuste, ¿no? O sea, ¿cómo ves esas políticas ahora del gobierno? Bueno, como tú dices, creo que la coyuntura internacional ha cambiado muy claramente para el Perú, para especial, ¿no? Porque entre junio y la fecha los precios de las materias primas han caído significativamente. El cobre estaba hasta 3.20, ha caído a 2.70, y algo parecido a los demás metales, ¿no? El zinc, el plomo y todos los indicadores de metales, mientras que el producto que nosotros importamos, como el petróleo, han subido. Entonces hay un claro deterioro en un intercambio que afecta bastante. De hecho, ya hay indicadores que muestran que la inversión minera, por ejemplo, que era una de las grandes apuestas del gobierno de Vizcarra, no va a venir como se esperaba, porque la rentabilidad de la minería cae cuando los precios caen. Y además esto se complica porque las tasas de interés en Estados Unidos han estado subiendo, la Reserva Federal está subiendo las tasas, eso genera un alza de tasas generalizada, y ha generado una corrida de capitales hacia el centro, hacia los Estados Unidos, y un mucho menor ingreso de capitales hacia los países emergentes en general, y el Perú en particular. Esto ha tenido, como sabemos, pues, casos críticos como el de Turquía y la Argentina, pero el efecto es más o menos generalizado en todo el mundo. Entonces, el contexto internacional claramente ha pasado de favorable a desfavorable, ¿no? Y eso hace que la economía peruana reduzca su ritmo de crecimiento, y de hecho los últimos datos muestran que estamos creciendo al 2%, ¿no? El dato anual se discute hasta cuánto va a bajar, si a 3,5, pero en realidad hay claramente, a mi juicio, un corte entre la realidad del primer semestre, con un segundo trimestre que pintaba un poquitín, y la realidad de ahora, que es totalmente distinta, ¿no? Entonces, en realidad, el corte es a mediados de año, estamos en una tasa de crecimiento del 2%. La inversión pública se ha caído. Y la inversión pública, claro, está mejorando, avanzando mucho menos de lo esperado. Y en realidad hace falta una política de impulso, de reactivación, ¿no? Cuando los vientos externos están en contra, lo que tiene que hacer la política macroeconómica es empujar, ¿no? Prender otros motores para que la economía no se paralice. Pero claramente eso no es lo que se está haciendo. El Banco Central de Reserva no está reduciendo la tasa de interés, sino más bien se piensa que esta la puede subir. Y el Ministerio de Economía y Finanzas ha planteado metas de déficit más bajos. La recaudación ha caído, y entonces la inversión pública está avanzando mucho menos de lo esperado, que ya era poco, ¿no? La inversión pública, que estaba como en 5.5, 5.3% del PBI hacia el 2014, 2013-2014, ha bajado a 4%. Se esperaba que este año subiera un poco, y ni siquiera eso parece que está sucediendo. Entonces, claramente hay un serio problema en la economía general, que a mi juicio lo más preocupante es el tema del empleo. Todos los indicadores de empleo muestran que el empleo formal está cayendo, por lo tanto los ingresos de la gente están cayendo, encima hay una fuerte competencia en la inmigración venezolana, entonces la gente del Perú la está pasando mal, digamos, económicamente, ¿no? Y hay una responsabilidad en la política económica. Y la reconstrucción, que tampoco termina de andar, que se supone que iba a tener un impulso central, pero se gastó poco en el norte, todavía a tasas que no son pues suficientes, ¿no? Y esas medidas tributarias, porque hay algunas
aparentemente positivas, ¿no? Bueno, hay esta medida antielusión, por claro, ejemplo, que es interesante porque la controlan, ¿no? el tema de los casinos, el tema de los casinos, claro. Hay un reciente estudio de Oxfam que planteó que hay un par de transnacionales de laboratorios que parece que están pues, haciéndole trampa al Estado, pero varios billones. Hay el tema de los casinos, pero yo tengo la sensación de que todavía los temas centrales en el tema tributario no están siendo enfrentados, ¿no? Las devoluciones de impuestos, por ejemplo, la devolución de impuestos a la minería son 10.000 millones de soles, las exoneraciones son 16.000 millones de soles, el casino es pues, no, está muy bien la medida, pero la verdad no es ni el 5%, diría yo, del total de lo que hay que hacer. De lo que hay que hacer, ¿no? Y la medida antiilusión está muy bien, pero bueno, eso pues va a demorar todavía y que dé resultados y depende también del fortalecimiento de la SUNAT y de otras medidas que no están tan claras, ¿no? El presupuesto, ¿cómo lo ves, digamos, para este año? Bueno, siempre aumenta un poco, pero el gobierno habló del esfuerzo de la descentralización, que más parte para el presupuesto 2019 vaya hacia las regiones. Creo que lo han aumentado, eso digamos es positivo, ¿no? Mira, pero yo creo que el cálculo y el dato está totalmente errado. ¿Por qué? Porque el gobierno ha presentado un presupuesto para el 2019 sobre la base del supuesto de que el cobre va a estar en $3.10 y los metales van a estar altos. Claro. Y con precios de metales altos, las mineras pagan más impuestos a la renta y eso se va al fondo del canon y eso se va a las regiones. Entonces el presupuesto está totalmente sobreestimado porque el propio ministro Oliva dijo por cada 15 centavos que cae el precio del cobre se pierden 750 millones de soles y eso ha caído como 3 veces, o sea, se han perdido ya como 2.000 millones de soles. Y no solamente afecta a los ingresos del gobierno central, sino que se calcula automáticamente la parte que va a las regiones a través del canon. No sé si me explico. Entonces automáticamente en el momento en que caen los precios de los metales va a caer la distribución hacia las regiones y gobiernos locales a través del canon, que es una parte sustancial. Entonces habría que hacer un recálculo total, pero a mí sí me parece un escándalo, digamos, una ineficiencia total que los precios de los metales caen en julio y 2 meses después, 3 meses después el ministro de Economía está sustentando un presupuesto en el Congreso de la República donde supone que los precios de los metales son, que el precio del cobre es $3.10. No, pues hermano, me explico, y tiene pues, miles de personas y millones de soles para hacer el cálculo actualizado, ¿no? Ahora, claro, por el lado del sector público la cosa no pinta bien. Uno esperaría, bueno, el sector privado, los animal spirits, ¿no? Como los shocks de confianza que quisieron dar. Pero en una coyuntura como esta de enfrentamiento ejecutivo, legislativo, con amenaza de cierre del Congreso, con los desenlaces que han habido, con las pechadas al Congreso y viceversa, los temas en el Poder Judicial, no se puede esperar, digamos, que haya un boom de inversión privada, ¿no? Bueno, pero yo lo que diría ahí es que, en primer lugar, yo creo que los animal spirits de los inversionistas tienen mucho que ver con la situación, en primer lugar, con la situación económica. Como digo, la tasa de interés ha aumentado a nivel internacional, los precios de los metales han caído, entonces el otro día leía, el proyecto Pampa del Pongo, minero de los chinos, se está postergando. ¿Y eso por qué? Ellos no tienen ningún problema judicial, ningún problema social, ni siquiera tienen un problema real de financiamiento, porque está en la plaza de China, donde ese no es el problema, simplemente la rentabilidad es menor. Y yo creo que eso tiene una serie de efectos. Y lo mismo pasa con el mercado interno, ¿no? Si el empleo ha bajado, ¿me explico? Los salarios han disminuido, o están en términos reales, no han aumentado. Entonces, el tamaño del mercado interno no está aumentando. Entonces, ¿para qué voy a invertir en producir más pantalones si no voy a tener dónde venderlos? ¿Me explico? Si no hay una ampliación del mercado, no hay un empuje a la inversión. Entonces, yo creo que hay razones económicas fundamentales, ¿no? También hay un contexto político, pero yo más bien creo que el contexto político en el Perú es como en general muy favorable a las inversiones. Hay una alta flexibilidad laboral. No sé, yo veo las constructoras por mi casa, hermano, que hace 10 meses están al costado de mi casa cerrando la pista, es un tráfico horrible y nadie se queja del destrave, ¿no? Le destraban a las empresas, pero me traban el tránsito en mi casa y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que el contexto de reglas políticas para la inversión es muy favorable.
Y la parálisis política a ellos no los afecta, ¿me explico? Al revés, no sé si me explico, como todo es favorable y pueden cerrar las calles cuando quieren, hacer lo que quieren y contaminar lo que quieran, el que las reglas no se cambien a ellos no les afecta mayormente. Claro, esos digamos, temas, ¿no? esos temas de fondo son los que en los que el gobierno ha mantenido un continuismo, ¿no? Claro. Entonces son aspectos cosméticos, menores, matices, pero el tema de fondo de enfrentar la ilusión, la evasión, mejorar las condiciones de los trabajadores, una política contracíclica, diversificación productiva, etcétera, eso está fuera de la agenda, por lo menos. Y en todos esos temas, la mayoría fujimorista del Congreso es como, ¿qué ha hecho respecto a los derechos de los trabajadores? Claro, para los de salud, que se los paga el Estado, lo pagamos nosotros, ¿no es cierto? Para los trabajadores privados, ni una coma, hermano. ¿Me explico? Sigue siendo facilísimo despedir, sigue habiendo 80% de trabajadores con contratos laborales temporales, sigue habiendo una fiscalización laboral disminuida. ¿La mayoría fujimorista ha tratado de hacer algo de eso? Nada, hermano. Pero quizás ahora lo que quieren hacer es una ley de hidrocarburos favorable a las empresas, ¿no? Claro. Entonces, no, digamos, en ese tema de mantener una alta flexibilización laboral, bajas reglas ambientales y sociales, mucha flexibilidad y desregulación para que las empresas hagan lo que quieran, la mayoría fujimorista del Congreso no le ha prestado ninguna atención, ¿no? Hay ha sido totalmente favorable a esto, ¿no? Cambio importante del mapa político, ¿no? Después de las elecciones, donde tirios y troyanos han caído, digamos, no han salido los resultados que se esperaban. Eso quizás replantee en algo la dinámica de lucha política. Y el tema del referéndum y las llamadas a participación popular que quizás desvíe, digamos, esa presión que había por este debate de los aspectos centrales que no está, y también propuestas de cambios de constitución para realmente enfrentar el bicentenario de otra manera. Mira, varias cosas, ¿no? Uno, yo creo que las elecciones regionales y municipales la vez pasada se mostró que tiene un poco efecto en el escenario nacional. Incluso la de Lima, digamos, a mí me parece que dentro de lo posible, los resultados en Lima han sido mucho mejor, pues, Muñoz que Urresti o que Arrellardo, ¿no? Y bueno, hay resultados en las regiones también interesantes, pero la sensación de los últimos años es que eso tiene poco peso en la escena nacional, y no creo que cambie. Más bien sí veo lo que tú dices, ¿no? Que lo que ha pasado los últimos 4 meses, digamos, es que el escenario político está tan cargado por el tema de, ¿no?, el enfrentamiento Vizcarra con el Congreso, el tema del referéndum, que otros temas, como los temas económicos y sociales, como que están fuera de la agenda, ¿no? Y bueno, parece que esto se va a mantener finalmente hasta el referéndum, ¿no?, dentro de 1 mes y medio o algo así, ¿no? 1 mes y poco que será el referéndum, porque, en fin, el último tema, ¿no es cierto?, de la bicameralidad, el procedimiento de Vizcarra contra la bicameralidad, un poco de sorpresa, mantiene un tono de enfrentamiento ahí, de debate, ¿no? Pero yo creo que ahí, digamos, Vizcarra está ganando tiempo, inteligentemente, pero yo creo que, digamos, en unos meses más, el tema de la situación económica, del empleo, de los temas sociales, los conflictos van a emerger, le van a pasar la factura, digamos, ¿cierto? Porque la situación no va evolucionando. No da para mucho más. Así. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo porque estos temas de fondo se discutan. Y como tú dices, para una constituyente, pues no, una nueva constitución, hay que discutir por lo menos. Hay que discutir eso. Muchas gracias. Listo, gracias a ti.